preguntar. No, la verdad es que te acostumbras a ver de todo. Las violencias de ser mujer, sino las violencias de ser una persona trans, que es como una doble violencia. Todo el sistema al pueblo. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo. Todo el sistema al pueblo. Buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo a través de la frecuencia de la radio y televisión pública de Michoacán. Como siempre, le tenemos la información más relevante de este día a nivel estatal. Agradecemos a los miembros de la producción y de redacción porque sin ellos esto no sería posible, y por supuesto también reconocer la ardua labor de nuestra intérprete de lengua de señas, Juno, en Valencia. Y como se lo mencioné, estaremos llevándole hasta donde se encuentre la información más relevante de este día, mi compañero Héctor Tapia y su servidora Lucía Esquivel. Hola, Héctor. Hola, Lucy. Muy buenas tardes. Un gusto, como siempre, compartir espacio contigo. Y como bien señalas, es cierto, nos pueden seguir a través de la radio y la televisión, pero además puede hacerlo a través de nuestras plataformas digitales, en nuestra página web, el www.sistemamichoacano.tv, y también en YouTube y en Facebook, donde, además de poder seguir esta transmisión completamente en vivo, también puede hacernos llegar sus comentarios y denuncias. Nosotros aquí, en redacción, le estaremos dando lectura y seguimiento. Pero, ¿qué te parece, Lucy, si vamos a conocer un adelanto de lo que tendremos durante esta jornada? Me parece perfecto, adelante. Miles de mujeres se movilizaron en Morelia por el 8M. Hubo saldo blanco, destaca la secretaria de Gobierno. Las flores son representaciones de lo femenino, pero también han dado a las mujeres de Tingambato su independencia económica. No se pierda nuestro reportaje. Derivado de la disminución de la natalidad, en 15 años de infraestructura educativa podría estar sobrada. Y en la cultura, intensa actividad artística la que se vivió este 8M en la capital michoacana, que fue sede de un concierto de música y nuevas tecnologías. Comenzamos con la información. Así es, arrancamos con la información. Quédese con nosotros porque sin duda hay bastante información muy interesante. Y le comparto que ayer, para la marcha, se estimaba que asistieran 5,000 mujeres justamente en esta manifestación en el marco del Día Internacional de la Mujer aquí en Morelia, Michoacán. Sin embargo, la policía del municipio calcula que hubo al menos 25,000 asistentes a esta manifestación, donde cada año se exigen seguridad e igualdad de derechos, justamente en este marco que le menciono del Día Internacional de la Mujer. Tuvimos la oportunidad de estar ahí como equipo del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y le traemos una nota bastante bella. Zapatos cómodos, dinero, celular cargado, pañuelo morado. Espera, anota el teléfono de tu mamá en el brazo. No, mejor el de tu hermana, no quiero preocuparla. La rabia es más fuerte que el miedo. Por eso acudimos a la cita. A las 4:30 en el Jardín Morelos, a lo lejos, vemos las mantas moradas y verdes de cerca, los rostros con diamantina y los pañuelos en la muñeca, listos para alzarse y reclamar igualdad salarial, la posibilidad de decidir sobre nuestro cuerpo, alto al acoso y seguridad, la posibilidad de caminar tranquilas. Pues estaba escribiendo su nombre y el teléfono de sus papás porque desgraciadamente vivimos en un país en el que marchar por tus derechos y por calidad de vida significa no poder regresar a tu casa, significa estar en peligro, poner a todos tus seres queridos en peligro, pero pues es el sistema en el que vivimos y pues se me hace muy triste, pero es algo muy necesario. Mujeres, el hecho de entender que unidas es como realmente se hace la fuerza y yo creo que ya está cumplida la expectativa, esa es, ya lo que surja
pues al final es parte de vivirlo, es parte de compartirlo y es parte de recordarnos que esto se puede hacer todos los días, de diferentes maneras, ¿no? Ya son las 6 de la tarde. Avanzamos rumbo al Palacio de Gobierno. Estamos alerta, recordando las agresiones del año pasado, cuando no importó la presencia de infancias, adultas mayores y mujeres embarazadas. Los elementos de seguridad buscaron disipar el contingente. Y llegamos al Palacio de Gobierno. No hay vallas. Y de pronto sale humo y hay una pequeña estampida. No sabemos de dónde provino, pero pronto nos reacomodamos. No pasa nada. Aunque sigue la tensión, el Frente Violeta hace el pronunciamiento. Pero hoy no es un día como cualquier otro. Hoy es un día donde abrazamos y reconocemos en todas las valentías de estar en las calles después de que el año pasado intentaron sembrarnos miedo. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y sus policías reprimieron la movilización más grande que habíamos visto hasta hoy. Con sus gases, sus balas de goma y sus vallas creyeron que nos podían aterrar. Y resultó al contrario, pues volvimos más fuertes. El miedo se transforma, la piel está chinita, pero estoy acompañada, siento algo en el pecho, es orgullo, mucho orgullo de mí y de quienes están a mi lado. Llegamos hasta aquí por muchos motivos y un propósito: defender nuestros derechos y nuestra paz. Y aunque ya está oscuro y es momento de irnos a casa, sabemos que contamos una con la otra. 25,000 voces, 25,000 puños alzados. Saldo blanco, dicen. Yo digo corazón violeta. Para la radio y televisión pública de Michoacán, las mujeres del sistema. Intensísima movilización la que se vivió el de ayer aquí en la capital michoacana, y sobre esto la Secretaría de Gobierno del Estado reportó que hubo saldo blanco producto de estas movilizaciones. El gobierno de Michoacán reportó saldo blanco después de las movilizaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer. El secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, informó que al corte de las 22 horas se contabilizaron 13 movilizaciones en todo el estado sin incidentes de consideración. El encargado de la política interna refirió que se dispusieron elementos de corporaciones de auxilio a fin de atender cualquier suceso. No obstante, solo se registraron daños materiales. En este sentido, Torres Piña reafirmó que el gobierno de Michoacán mantendrá su postura de cero tolerancia a cualquier tipo de agresión o violencia hacia las mujeres, así como el respeto a la libre manifestación. Para la radio y la televisión pública de Michoacán. Por otro lado, ayer inició la Feria Nacional del Empleo para las mujeres. Detalles al respecto justamente los tiene nuestro compañero Gerardo Hernández, como cuántas vacantes están disponibles. Arrancó en esta capital la Feria Nacional del Empleo de las Mujeres 2023. Juan Pablo Arévalo, subsecretario del Trabajo, indicó que durante el foro se ofrecerán en Morelia 700 vacantes. Agregó que la feria será replicada en La Piedad, Pátzcuaro, Zamora y Lázaro Cárdenas. Los empleos que se ofrecerán están dentro del marco de la ley, con prestaciones e incentivos, subrayó. En Michoacán hay políticas públicas para contribuir a la formalización laboral, generando a la fecha 14,000 nuevos empleos. Contribuya a otro de nuestros grandes retos, que es la formalización laboral. Hoy hay una cruzada en Michoacán por lograr la formalización laboral de miles de michoacanos, trabajadores y trabajadoras. Queremos en Michoacán empleos dignos, sí, pero también queremos empleos mejor pagados. Necesitamos que los jóvenes estén a la altura de las necesidades que están marcando el mercado global. Y un tema muy básico, el uso del idioma. Alma Rosa Cepeda Vega, beneficiaria y madre emprendedora, habló de sus experiencias en estos foros. El poder compartir nuestras experiencias en el conocimiento de diferentes trabajos ha sido muy grato, logrando una mejor estabilidad económica para mí y para mi familia. En tanto, Carolina Rangel, secretaria de Igualdad Sustantiva, habló del trabajo no remunerado de las mujeres y que durante años se ha relacionado con este sector.
Las mujeres pueden tener acceso a cualquier espacio laboral y claro, también siempre ir acompañado por espacios dentro de la sociedad, dentro del hogar, dentro del espacio común que vayan acompañando esta vida laboral. En la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Gerardo Hernández. Y en ese contexto, el subsecretario de Trabajo y Previsión Social de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, Juan Carlos Puebla Arévalo, aseguró que la generación de empleo ha crecido en Michoacán. Escuchemos los detalles. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo por llevar a cada buscador de empleo la posibilidad de que tengan una oferta, varias opciones para un empleo que puedan acceder. Creemos que es fundamental que sean empleos formales. En Michoacán hay mucho trabajo, pero nuestro gran pendiente es la formalización laboral. Puedo decirte que de cada 10 michoacanos en edad de trabajar lo están haciendo 8, 9, pero de esos que trabajan solo el 30% están en la formalidad. Entonces hay trabajo en Michoacán, hay generación de riqueza, pero también queremos que haya desarrollo económico, que es la distribución de esa riqueza. ¿Qué te parece, Héctor, si vamos a conocer la información vial por parte de nuestro compañero Pepe Toño? Él es director de EXENI y ya se encuentra en la línea telefónica. Muy bien, muy buenas tardes, Pepe Toño. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Luz y Héctor, gusto saludarlos y saludar también al auditorio. Gracias a Luis Zarco también por su apoyo en la conectividad y a todos mis compañeros en cabina. Camarógrafos, les doy muy buenas tardes y bueno, pues saludos también a los amigos en 106.9 frecuencia modulada en la radio del sistema, en la radio pública. Les actualizo en estos momentos. Dicen que después de la tormenta viene la calma, por lo menos en este sentido, en las manifestaciones tenemos un respiro. En estos momentos, cuando el reloj nos marca las 2 de la tarde con 10 minutos en la ciudad de Morelia, no hemos registrado manifestaciones en los últimos minutos. Sí hubo una, en el transcurso de la mañana, un grupo de manifestantes al exterior del Palacio de Gobierno, pero fue aproximadamente una hora, entre las 9 y las 10 y media de la mañana, no generó mayores contratiempos viales y hasta el momento no tenemos afectaciones viales producto de manifestaciones. Punto y aparte, porque lo que sí tenemos, aparte del intenso calor que se está registrando, con 28 grados Celsius y se espera que alcancemos hasta los 30, déjenme comentarles que, bueno, pues en materia de vialidad, el ferrocarril ha estado haciendo maniobras desde antes de las 7 de la mañana. Por momentos se detiene, por momentos tenemos 2-3 horas sin maniobras, pero hace ratito tuvimos otra vez maniobras en la zona de Madero Poniente. Y es justamente Madero Poniente, con dirección hacia salida a Quiroga, donde tenemos contratiempos viales. Delegación del Infonavit, Luz y Héctor, no tenemos presencia de normalistas, por fortuna. Ahí en la zona del Libramiento está en estos momentos abierto al tránsito vehicular de la Nación. Eso sí, complicado por la hora precisamente de la salida de todos los jóvenes que vienen a las escuelas en esta zona. Les actualizo también en la calzada La Huerta. Precaución, para los que vienen entrando de la de Pátzcuaro, está un tanto lento, justamente desde los centros comerciales y hasta llegar hasta el estacionamiento de Ciudad Universitaria, para que lo tomen en consideración los amigos que se encuentran en la zona oriente de la ciudad, salida a Charo. Bueno, aquí está un tanto lento a la altura del CETI 120, eso es muy cerca de Ciudad Industrial, tómelo en consideración, pero no tenemos ningún bloqueo, ninguna manifestación, ningún accidente de tránsito, por fortuna. Les actualizo también para aquellos que están justamente en la zona de Camelinas y el Seguro Social. Luz y Héctor, por las obras que está realizando el ayuntamiento en el Boulevard Sansón Flores, que como ustedes saben va desde Solidaridad hasta el IMSS, la lateral de Camelinas es un estacionamiento que va prácticamente desde la calle Doctor Ignacio Chávez, donde está el Hospital Memorial, y con dirección hacia el IMSS. Ni se le ocurra meterse a la lateral, está imposible, no se puede avanzar. Y es que no solamente hay cuadrilla de trabajadores en el Boulevard Sansón Flores, sino también maquinaria pesada. La misma maquinaria que estamos viendo en este momento, 2/12, en el Boulevard García de León y Sansón Flores, donde está, por cierto, la unidad de la Policía de Morelia, por la maquinaria que están realizando para la obra del Parque Lineal. Por ello tenemos ahí un poco más de lentitud, tómelo en consideración, pero claro, no tenemos tampoco manifestantes o accidentes, por fortuna, en estos momentos. Calzada Ventura Puente, Secretaría de Finanzas, libre también de manifestantes, solamente la carga vehicular propia de la hora, que se alcanza a reflejar en la calle de Francisco Márquez, donde está la Prepa 3, la Escuela Preparatoria José María Morelos y Pavón, y donde comparte justamente banqueta con la Escuela Secundaria Federal número 1, ahí en Francisco Márquez es donde tenemos lentitud. Entradas y salidas de la ciudad, hasta el momento sin mayor novedad, es decir, no tenemos bloqueos, no tenemos manifestantes, solamente la Salamanca Norte,
la Poniente, Quiroga, y la Sur, Pátzcuaro, son las que más tránsito vehicular reflejan en este momento. Se entiende porque ya, cada que nos acercamos al fin de semana, las carreteras empiezan a tener un poco más de movilidad, no se diga la del Sur, la Morelia Pátzcuaro, la siglo XXI Morelia Lázaro Cárdenas, y de aquí empieza a incrementarse de aquí hasta el siguiente fin de semana. Pero hasta esos momentos, no otros manifestantes, y tampoco se prevé que por la tarde pudiéramos tener manifestaciones. Esperemos que así se mantenga la jornada, Luz y Héctor. Es decir, estamos viviendo una ciudad de Morelia en toda su normalidad y en todo su esplendor. Ándale, sí, por lo menos en este momento, por lo menos en este Bueno, momento. nada más agregaría de que todavía no entramos oficialmente a la primavera y está haciendo un tremendo calor que, digo, es agobiante. Tremendo calor intenso, exactamente. Estamos ya pegándole a los 30, no te quiero decir ya cuando sea los meses de abril o mayo, ese será otro cantar sin duda. Sí, en la canícula. Global, ¿se les dijo? Exacto. ¿Se les advirtió o no se les advirtió, gente? Así es. Se nos pronto. advirtió. Yo puse mi granito de arena, yo me deslindo. Pepe Toño, muchísimas gracias por el reporte. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes por compartir los micrófonos y que tengan una excelente tarde de jueves ustedes y tu auditorio. Muchas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo, Pepe Toño. Un abrazo. Lucy, vámonos a hacer nuestra primera pausa. Vámonos y regresamos con mucha más información, no se despegue. Hola chicos, en este mes de marzo, solamente en marzo, curiosamente se va a transmitir los miércoles y viernes, pero a las 5 de la tarde, recuérdalo muy bien, miércoles y viernes a las 5 de la tarde, así que nos vemos aquí en Curiosamente. Desde hace 32 años, el INE ha organizado más de 330 procesos electorales para elegir a quienes nos gobiernan. Y este ha sido el resultado después de cada elección. La paz pública. Gracias a la ciudadanía y al INE, hemos tenido elecciones libres, auténticas y pacíficas. Elecciones sin fraude porque hay reglas claras. Elecciones donde podemos elegir en libertad y sin presión. La paz hay que cuidarla. El voto libre no se toca. Mi INE es valioso porque mi INE nos une. Llegó la mariposa monarca a Michoacán, luego de más de 4,000 kilómetros de viaje. Nuestras invitadas de honor a Michoacán ya están aquí. Prepárate para visitar los santuarios de la mariposa monarca en El Rosario, Sierra Chincua y Celio. Enamórate con esta fascinante experiencia de noviembre a marzo. Michoacán es el alma de México y ellas lo saben. Michoacán, honestidad y trabajo. Ya estamos de vuelta aquí en su noticiario Las 2. Les agradecemos mucho que continúe con nosotros a través de la radio y televisión pública de Michoacán, pero también a través de nuestras redes sociales. Lucy. Ay, te tengo una sorpresa porque el municipio de Tingambato es considerada la capital del geranio. ¿Sabías eso? Hoy me estoy enterando. Hoy te estás enterando y probablemente usted también ahí en la audiencia, pero es que lo que pasa es que este cultivo se ha vuelto una actividad económica muy importante para las mujeres de esta región. Y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión se dio a la tarea de hacer el reportaje tan especial a cargo de nuestra compañera Gema Errejón, que le dio el micrófono a las voces de las mujeres que siembran y también cultivan, no nada más esta planta, sino también pues que dan el ejemplo de esfuerzo y de esperanza. ¿Qué te parece si vamos a ver? Escuchemos este reportaje. Jesús dulcísimo, el día ya llega, mi labores debo empezar, no iré contento con alegría.
Tingaño, el lugar donde termina el fuego, mejor conocido como Tingambato, crecen los geranios, con un aproximado de 450 tonalidades y colores, así como diferentes tamaños y un aroma inconfundible. El geranio no solo ha marcado las manos de Eloísa y María, sino la vida de decenas de jefas de familia. Siento que le falta agua. Una vez no tenía para comprar qué cobijarles a mis hijos y un señor llegó y me dijo que si no le vendía unas plantitas y le dije que no porque eran poquitos y me dijo te doy 2 cobijas y dame 3 geranios. Y pues de allí fue que empecé porque vi de que, pues que me ayudaba con las plantas. La producción de esta flor tiene una gran importancia en el sustento económico de las familias tingambenses, representando una entrada de 25,000 a 40,000 pesos directo a los bolsillos de los productores. Pues es nuestro principal motor, es la máxima actividad cultural, económica, social, derivado de la Feria del Geranio. Principalmente en la mayoría de los hogares del municipio, las mujeres, una forma de ayudar y de contribuir a la economía es a través del cuidado y de la creación de sus viveros, de tener e ir produciendo el geranio. Normalmente en el padrón nosotros de todos los expositores cerca de 50 que se dedican directamente a la producción, pero en la mayoría de los hogares pueden visitar y encontrar que tienen la producción de geranio. A pesar de que el clima es perfecto para la producción del geranio, es una planta muy delicada y de temporada, que como todo ser vivo en el planeta, necesita su tiempo para crecer y florecer. Ya está el piecito, entonces se planta así. Aquí se le saca, ya cuando ya están para trasplantar, ya le pusimos tierra, entonces ahora le plantamos el piecito y le echamos más tierra. Ya empiezan a florear en enero, pero cuando mero está en flor es en marzo. El carbonero, el rosarito, el mexicano, blanco espuma, capullo, redes de janicio, el negro chino y la negra noche, amor de primavera. Son solo algunos nombres que las productoras les han dado a los geranios que con amor cuidan durante 9 meses. Lo trabaja uno pues para ayudarse o para salir pues adelante. Mi hija y mi hijo. Y también me ayudan a trasplantar, a agujerar botes, a la tierra, pues esa la compramos. Antes íbamos a traerla, pero ahorita la compramos. El costo de cada planta va a partir de los 40 pesos y hasta los 250 pesos, cuando es de concurso. Si la venta es poca, es necesario trasladarse a otros lugares. Vamos a vender a Cherán. Cherán, allí vamos a vender. El geranio se ha convertido en más que un sustento para su familia, tomando un significado importante en su vida. Porque uno en las plantas les platica penas, alegrías, tristeza y les canta. Y yo así me siento contenta cantando y platicando. Pues ha sido mi refugio. La producción del geranio es una actividad donde todos los integrantes de la familia participan. Algunos van por tierra, otros plantan, riegan o bien ayudan con la venta. Pero el esfuerzo de las mujeres que se encuentran al frente de una familia es orgullo para sus hijos. Que estoy muy feliz porque es una mujer que ha salido adelante. Con amor y esfuerzo, cultivan las flores del geranio en la tierra que los purépechas denominaron el lugar donde termina el fuego.
sistema al pueblo. Buenísima historia contada por nuestra compañera Gema Rejón, que nos trae justamente esta memoria de lo que sucede en este caso de esta productora concreta de geranio, sino también esta historia que se replica también en muchas partes del estado, que reflejan el esfuerzo permanente por salir adelante y de cómo este tipo de actividades ayudan a reconstruir también el seno familiar, para mantenerlo unido incluso. Muy bien, ahora ha llegado el momento de irnos a la sección esperadísima de este espacio informativo. Vámonos a la sección de cultura con nuestra compañera Dafne Gutiérrez. Muchas gracias, Héctor. Damos la bienvenida a todo nuestro auditorio para dar inicio con lo más relevante de la cultura. Como cada 8 de marzo, la UNAM Morelia ya tiene nueva ganadora del premio Sor Juana Inés de la Cruz. Escuchemos. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la UNAM Campus Morelia otorga anualmente el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz a las académicas universitarias por su trabajo y esfuerzo, de tal forma que hayan sobresalido en las labores de docencia, investigación y difusión de la cultura. En esta ocasión, el premio fue obtenido por la doctora Omaira González Martín, investigadora del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, quien señaló que es importante visibilizar el papel de la mujer en todos los ámbitos para que otras mujeres comprendan que las barreras sociales y culturales son ficticias. Al recibir el reconocimiento, la doctora González alentó a las niñas y jóvenes con interés en estudiar ciencias o seguir una carrera académica. Les pidió que pensaran a qué les gustaría dedicarse en la vida y enfatizó que las niñas de este siglo tienen en su mano hacer el cambio final a una sociedad igualitaria. Que cerrar las brechas de género tiene beneficios para toda la sociedad, no solamente para las mujeres. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Cambiamos de tema. La titular de la Dependencia Cultural en el Estado, Tamara Sosa Alanís, emitió pronunciamiento en el marco del Día Internacional de la Mujer. Los detalles con Brenda Mújica. La secretaria de Cultura de Michoacán hizo pronunciamiento de cero tolerancia a las conductas de hostigamiento y acoso sexual, tratos denigrantes, discriminatorios, misóginos u homofóbicos y a toda forma de violencia contra las mujeres o cualquier acto que atente contra la dignidad e integridad de las personas. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la titular de la Política Cultural en el Estado, Tamara Sosa Alanís, puntualizó a los trabajadores de la dependencia que el pronunciamiento extiende la prohibición de estas conductas a personas, público usuario y personal sin nombramiento, como personas prestadoras de servicio social, de honorarios y personas subcontratadas, así como toda y todo funcionario público. Asimismo, exhortó a todas las personas a conducirse bajo los principios de igualdad y no discriminación. También reiteró el compromiso de la SECUM para prevenir estos casos a través de capacitaciones, procesos formativos de sensibilización, campañas de difusión y fortalecimiento de las capacidades de las personas para identificar dichas conductas. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Brenda Mújica. Y bien intensa actividad artística la que se vivió este 8M en la capital michoacana, que fue sede de un concierto de música y nuevas tecnologías. El Festival Internacional de Música y Nuevas Tecnologías Visiones Sonoras, en su edición 19, ofreció concierto a cargo de mujeres artistas en el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, cuyo principal objetivo fue visibilizar a las mujeres en la música electrónica y las tecnologías digitales. En esta ocasión se presentaron 7 compositoras, de las cuales 4 son ganadoras del concurso digital Bratch. Miriam Boucher, Annie Matani, Sarmen Salmon y Shena, Elvin Brandy y Kurtzi Amit Sánchez. Para cerrar el concierto, Emma White. Las artistas son originarias de Canadá, Reino Unido y diferentes partes de México. Cabe destacar que Visiones Sonoras enfoca sus esfuerzos en propuestas artísticas que incluyen nuevas tecnologías como parte primordial de su creación. Asimismo, apoya los proyectos creados e impulsados por mujeres, con una visión actual de lo que sucede a nivel global. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez.
Bien, antes de despedirme, lo invito a que se comunique con nosotros vía WhatsApp al teléfono 443-866-0901. Con gusto recibimos sus comentarios y sugerencias relacionadas a este espacio informativo. Bien, agradezco su atención. No se vayan, regresamos después de la pausa. Para todos, muy buenas tardes. De Quinchecua. Las celebraciones tradicionales vuelven a cobrar vida en un escenario mágico, en un recorrido lleno de colores, sones, comparsas y danzas. Del 17 al 19 de marzo, a partir de las 20 horas. Un viaje desde la cosmovisión de nuestros pueblos originarios hasta las fiestas patronales y celebraciones tradicionales en las hermosas Yacatas de Sinsunzan. Boletos gratuitos en michoacán.travel. Michoacán, el alma de México. Michoacán, honestidad y trabajo. Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y raticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata, es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues, no estás solo. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Tu refrendo vehicular ahora es digital. Ingresa a sfa.michoacán.gov.mx/T-vehicular y con el número de placa y el número de serie de tu vehículo podrás realizar tu pago en línea. O bien, imprime el formato de pago y acude a los centros autorizados para concluir tu trámite. Por tu seguridad, las oficinas de renta solo aceptarán pagos con tarjeta de débito o crédito. Mayores informes, marca 070. Refrendo digital. Michoacán. Honestidad y trabajo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Hoy tenemos una conversación bastante interesante, una invitada especial para que platique con nosotros. Estamos con la doctora Blanca Martínez Chagoya. Ella es directora del Consejo Estatal del Trasplante. De trasplantes. Este consejo lleva actividades muy importantes de manera permanente y hoy pues se da esta conmemoración del Día Mundial del Riñón, día en el cual pues se marcan una serie de actividades, de acciones específicas, pero bueno, antes que nada, bienvenida, estás en tu casa. Muchísimas gracias, Héctor. La verdad es un gusto que nos brinden estos espacios para poder hablar con la población de la importancia de cuidar los riñones. Claro. Y específicamente el día de hoy en el marco del Día Mundial del Riñón. Así es, efectivamente, fuera del aire conversábamos y decíamos que, pues bueno, si bien es una actividad permanente todo el año, esta pues promociona el cuidado de la salud, el día de hoy es el pretexto perfecto para remarcar el cuidado que se debe de tener, la vigilancia, la observación de uno mismo, los cuidados que debe de existir. ¿Qué actividades se están realizando de manera específica y cuál es el objetivo primordial que se tiene con esto? Bueno, esta es una actividad internacional. Ajá. Es promovida por la Sociedad Internacional de Nefrología, donde cada país y así cada estado, cada ciudad, cada centro tiene que marcar las actividades que va a realizar. La importancia de realizar esta actividad es que la gente conozca la importancia de cuidar los riñones, lo maravillosos que son, cómo te limpian tu cuerpo de las toxinas y todo lo que debes de hacer para prevenir la enfermedad renal. Tenemos 8 reglas de oro para prevenir la enfermedad renal, entre ellas es no fumar, tomar suficiente agua, hidratarte con líquidos adecuados, tener en cuenta siempre la toma de la presión arterial, los niveles de glucosa, hacer ejercicio, comer de manera saludable. Muy importante, no automedicarse. Hay medicamentos como los antiinflamatorios que causan daño renal directo y cuando la gente los consume de manera no medicada, de manera adecuada, dañan el riñón. También otro de las
cuestiones muy importantes es que si tú tienes un factor de riesgo como obesidad, diabetes, hipertensión o algún familiar que ya tenga enfermedad renal crónica, tienes que hacer un monitoreo adecuado de tu función renal, por lo menos acudir al médico especialista una vez al año para estar cuidando cómo está tu riñón. ¿Cuáles son los foquitos rojos o los síntomas o los aspectos que tendría que ir identificando la propia persona para decir, creo que si no me he hecho el chequeo necesito ir ya, porque es importante para poder hablar? Desafortunadamente, la enfermedad renal en sus 5 estadios, en los estadios iniciales no da síntomas. La gente puede estar, por así decirlo, en una vida normal y ya tener enfermedad renal grado 1, grado 2, incluso grado 3. ¿Cuáles son de los signos y síntomas que de pronto ya empieza a notar la gente? Pues amanecen, por ejemplo, con los ojos hinchados, hay hinchazón de las piernas, de los miembros inferiores, aumento en la presión arterial, la orina espumosa, pero estos signos y síntomas, como bien lo había dicho, no están presentes desde el inicio de la enfermedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar al pendientes, niveles de glucosa, la presión arterial, una creatinina, acudir a una consulta con un médico general te puede detectar y referir a un centro donde se cuente con especialistas. En la Secretaría de Salud de Michoacán tenemos 22 laboratorios que te pueden realizar tu creatinina y los médicos de primer nivel están capacitados para hacer una referencia oportuna a un segundo nivel, incluso o aquí al Hospital General Dr. Miguel Silva, donde tenemos una plantilla muy amplia de médicos nefrólogos, de trasplantólogos, ahorita voy a comentar un poco del trasplante, pero que te pueden dar una atención adecuada. Dentro de las actividades que hemos realizado hoy para concientizar a la población, tenemos una feria de la salud renal, donde hay detecciones de glucosa, se toma la presión arterial, hay orientación nutricional. En la mañana, a las 8 de la mañana, tuvimos una clase masiva de ejercicio, donde se invitó, ahí en el Hospital General Dr. Miguel Silva, se invitó al personal, se invitó a los familiares de los pacientes que estaban ahí en el hospital, personal tanto administrativo como médico, como enfermería, servicios generales, para que hicieran esta clase de actividad. Además de que tuvimos 2 charlas informativas para todo el personal y para la población en general. Para poder dimensionar cómo ha ido evolucionando las enfermedades renales en nuestro país y Michoacán, tomando en cuenta que, pues, si observamos la cultura física, de hábitos alimenticios, de diversas conductas que podrían ser dañinas como el fumar, entre otros aspectos, pues está, pues no sé cómo decirlo, son como factores pues propicios para... Son factores y también es un factor cultural, pues que tiene un peso fuerte. Desafortunadamente México, o sea, no solo Michoacán, México es un país con alto consumo de bebidas azucaradas, por ejemplo, poca ingesta de agua natural. El ejercicio recuerda que tenemos los primeros lugares en obesidad infantil. Y esto es lo que se pretende, ir impactando y cambiar esos hábitos negativos, ¿no? Claro. Yo siempre lo he dicho y yo creo que todos mis colegas coinciden conmigo, la mejor medicina es la prevención. Por supuesto. Platícanos sobre este concurso de dibujo que está en puerta. Bueno, ya dentro de la parte de enfermedad renal tenemos las terapias de reemplazo, pero muy importante el trasplante renal. Para que se lleve a cabo el trasplante renal tenemos que tener donadores. Sin donante no hay trasplante. Entonces, nosotros dentro del Consejo Estatal de Trasplantes tenemos una campaña permanente de difusión de la cultura de donación y en la cual incluimos a todos los niños. Voy a mostrar aquí. El cartelito. Tenemos el concurso de dibujo infantil. Este es un concurso de dibujo infantil con el tema de donación de órganos. Es libre, la técnica es libre, pueden participar niños de 6 a 12 años. Puede ser colores, crayolas, plumones, acuarelas, con lo que quieran dibujar. Debe de ser un trabajo inédito y este dibujo tiene que ser entregado en las oficinas del Consejo Estatal de Trasplantes a partir de hoy y hasta el día 7 de abril a las 6 de la tarde cierra la convocatoria. También en la en la oficina del Enlace de Comunicación Social de la Secretaría de Salud, en Benito Juárez, número 223. Y nada más para comentar, el año pasado Michoacán obtuvo segundo y tercer lugar nacional en el concurso de dibujo infantil nacional.
además de 5 menciones honoríficas. O sea que yo este año espero que nos traigamos todos los lugares y que todos nuestros niños michoacanos crezcan con la cultura de donación. Un favor, bueno, en cuanto salgamos del Noti, podrías proporcionarnos también el flyercito para poderlo compartir en redes sociales, para que esa información quede más clara y poderle dar mayor difusión a esta actividad, que por cierto, es muy importante si se da desde la infancia esta concientización, sensibilización de la importancia de la cultura del trasplante. Claro, siempre lo decimos, donar es trascender. Entonces, queremos que desde que los niños vayan creciendo ya tengan esta cultura de la donación y que en un futuro podamos ser un país líder en donación. Perfecto, estamos platicando con Blanca Martínez Chagoya, doctora, quien es la titular del Consejo Estatal del Trasplante. Bueno, pues te agradecemos mucho que hayas venido aquí al sistema michoacano a platicarnos sobre estas actividades y pues bueno, esta es tu casa. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias por el espacio. Un gusto y aquí estamos también. Cualquier duda que surja acerca de la donación de los trasplantes. Si alguien tiene enfermedad renal y quiere acceder a un trasplante, no duden en acudir a la oficina del Consejo Estatal de Trasplantes al interior del Hospital Miguel Silva. Le podemos orientar, puede ingresar a una lista de espera de donador fallecido o si tiene un donador vivo, podemos iniciar su protocolo para trasplante. Para agilizarlo. Para agilizar. Sí. Perfectísimo. Pues muchísimas gracias. Gracias, Héctor. Gracias. Muy bien, vámonos ahora a la sección activa y dinámica de este espacio informativo. Vámonos a la sección de deportes con nuestro compañero Ismael Herrera. Gracias, Héctor. Bueno, pues ya entrando dentro de la información deportiva, les comento que con motivo del 16 aniversario del Centro de Atención Múltiple Margarita Gómez Palacio, las instalaciones de la Unidad Deportiva Morelos Indeco fueron sede del encuentro deportivo de la Zona 05 de Educación Especial, el cual contó con la participación de alrededor de 130 niños y niñas. Está encaminado a las personas en condición de discapacidad desde la etapa infantil hasta la formación para la vida y el trabajo. Las niñas y niños presentes participaron en actividades como atletismo, fútbol 7 y cachibol, así como en dinámicas mentales. Actualmente un grupo de personas realizan diferentes actividades en la Unidad Deportiva Morelos Indeco como parte de la formación, precisamente, como ya lo señalábamos, para la vida y el trabajo. Por otro lado, la escuadra de Reboceros de La Piedad este sábado juega su pase ante el líder Tampico Madero. Difícil compromiso para la escuadra de La Piedad después de haber tenido descanso la jornada anterior. Luego del descanso obligado por el calendario de juego, Reboceros de La Piedad vuelve a la actividad oficial y lo harán como locales el próximo sábado en el Estadio Juan N. López frente a la Jaiba Brava a las 7 de la noche. El compromiso, marcado con la jornada 10 del torneo Clausura 2023 de la Liga Premier, representa el último de la fase regular para la escuadra piedadense. Para este cotejo, Enrique Pérez y sus pupilos comenzaron la semana este lunes desde el recinto de la colonia Las Margaritas con trabajo físico para dar paso esta mañana con aspectos de cancha. En números, Reboceros se ubica previo al del sábado como sexto del grupo 2 con 10 unidades, mientras que Tampico se coloca como líder del sector con 28 puntos. Si bien las posibilidades por alcanzar liguillas son cortas para los michoacanos, el trabajo se enfoca a agotar esas opciones y cerrar con 4 triunfos consecutivos como anfitriones. Panorama para Reboceros es muy complicado, es su última oportunidad y pues ya veremos si logran superar este reto. H2O y Aguacateros de Peribán protagonizarán el partido más atractivo de la fecha 22 del Grupo 11 en la Liga TDP, pues estarán en disputa el liderato del bloque, ya que los primeros cuentan con 48 puntos y los segundos solo uno abajo con 47. Las dos mejores escuadras del torneo hasta el momento ofrecerán un encuentro de alto nivel, pues no hay que olvidar que los acuíferos siguen invictos en la justa y los aguacateros con solo una derrota, por lo que se espera un compromiso muy parejo a disputarse el próximo sábado a las 11 horas en la cancha 15 J. Calderón de Policía y Tránsito en la capital michoacana. Atlético Chavinda, que son terceros con 44 unidades, reciben en casa ese mismo día a las 16 horas al sotanero Atlético Valladolid, por lo que también sigue en la pelea. Y el domingo a las 12, Furia Azul FC le hará los honores a Salamanca FC. Huetamo ganará a Michoacán FC. Ya sabemos, en la mesa, pues no tiene más actividad. Interesantísimo el partido, si es de aquí de Morelia, vaya a verlo, creo que vale la pena que disfrute de este encuentro. Ya le estaremos pasando los detalles en este espacio deportivo. Es lo que tenemos en la información. Vamos a la pausa, volvemos.
La educación es lo único que transforma un país y una sociedad. Educar es generar igualdad. Educar es generar respeto. Por eso la educación es tarea de todos y este gobierno lo asume como premisa y como destino. Hoy estaremos entregando cosas grandes como las que pueden ver, las bancas, las butacas, pero también reglas, escuadras, transportadores, pupitres, mesas, sillas. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Son 242 millones de pesos para beneficiar a 1,411 escuelas. Estamos comprometidos con honestidad y trabajo por el desarrollo de Michoacán. Gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina, con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Educar no cambia el mundo, pero cambia a las personas que cambian el mundo. Bienvenidos sean. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Educar es tarea de todos. Michoacán, honestidad y trabajo. ¿Qué tal? Le tenemos más información aquí en su noticiero a las 2. Le comparto que invalida el Tribunal Electoral de Michoacán la asamblea para cambio de la jefatura de tenencia de San Francisco Uricho. ¿Qué fue lo que sucedió en esta comunidad? Le tenemos los detalles. El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán dictó sentencia en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano José Ulises Torres, quien debe ser restituido en el cargo de jefe de tenencia de la localidad de Uricho, municipio de Erongarícuaro. Con esta sentencia se desconoce a Prisciliano Vargas Baltasar como jefe de tenencia. El proyecto estuvo a cargo de la ponencia del magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras y fue aprobado por unanimidad de votos, en el sentido de declarar fundada la inconformidad hecha valer por el actor, quien se desempeñaba como jefe de tenencia de la citada comunidad por el ilegal nombramiento otorgado a otro ciudadano. Se detalló que esto sucedió mediante una asamblea general en la que no se cumplieron las garantías de debido proceso, ya que se constató que no hubo convocatoria previa, vulnerando así las garantías de seguridad y certeza jurídica de las personas integrantes de esa comunidad, quienes no participaron en el proceso deliberativo y no pudieron expresarse en relación con la remoción o elección de su jefe de tenencia. Para la radio y la televisión pública de Michoacán. Y a partir de esta determinación del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán se manifestó en contra del organismo jurisdiccional luego de esta designación de jefe de tenencia que los comuneros no reconocen. Luego de que el Tribunal Electoral del Estado diera la resolución en el municipio de Erongarícuaro por la imposición del jefe de tenencia por parte de su presidente municipal, el vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, Pavel Guzmán, manifestó su postura ante esta resolución. El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán resolvió de manera unánime revocar el nombramiento de Prisciliano Vargas Baltasar como jefe de tenencia de Uricho, porque se vulneraron las garantías de certeza y seguridad jurídica al no realizar los procedimientos adecuados y previos ni garantizar el derecho de participación y audiencia. En este sentido, el vocero del Consejo Indígena, Pavel Guzmán, reiteró el apoyo a los habitantes de Uricho, comunidad de Erongarícuaro, e hizo votos para que los comuneros gocen de una verdadera autonomía. Declaramos una vez más que la razón jurídica, social e histórica se encuentra a favor de las comuneras y comuneros que quieren el autogobierno para la comunidad purépecha de Uricho, por lo que respetuosamente los invitamos a redoblar esfuerzos para alcanzar la autonomía que hoy se encuentra en el horizonte.
Por su parte, el abogado del colectivo Raimundo Ortiz enfatizó la injusticia que se comete al imponer de manera arbitraria y pasar por encima de los derechos de los comuneros. Con esto ha quedado acreditada la actitud maliciosa y nos sirve para nutrir, la actitud maliciosa por parte del presidente municipal y nos sirve para nutrir las carpetas de investigación y el proceso en la Cámara de Diputados, porque buscamos su pronta destitución. Ya estuvo suave, ya basta de que una clase política pretenda secuestrar a la democracia. Finalmente, el jefe de tenencia, José Ulises Torres Vargas, exhortó a su comunidad a no dejarse amedrentar y hacer conciencia y permanecer constante en la lucha por sus derechos. Es duro para nosotros, para mí, la verdad, luchar contra un presidente donde maneja presupuestos monetarios y cuando uno, pues sinceramente no maneja nada de eso porque no puedo comprar yo a las personas. Sí tengo una grande arma, una grandísima arma, que es la verdad. Imágenes con Carlos Contreras para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. Vámonos con esta sección educativa, porque 114 millones de pesos se van a invertir en justamente esta intervención de 84 escuelas de los 5 municipios que fueron afectados por el sismo de septiembre del año pasado. 84 escuelas de 5 municipios serán intervenidas tras las afectaciones del sismo de septiembre del año pasado. La inversión Estado-Federación será de poco más de 114 millones de pesos, expuso el secretario de Comunicaciones y Obra Pública, Rogelio Sarazúa. El gobierno del Estado estará aportando 57 millones, en la Federación 56, y esto es para los 5 municipios que están en la declaratoria de desastre. Son 84 centros educativos que estaremos haciendo las intervenciones entre gobierno y Federación. De ahí comentar, se reparten los planteles, nosotros vamos a intervenir 71, ellos 13, obviamente la cuantía de los 13 que interviene la Federación es mayor en términos proporcionales, pero 71 planteles ya están en proceso. Explicó también que están en proceso de adjudicación de acciones estatales desde el 3 de marzo hasta el 7 de abril, 69 centros educativos y 2 oficinas, la mayoría ubicadas en Cualcomán. Y comentar, nosotros vamos a estar atendiendo 2 en Chinicuila, 14 en Aquila, 3 en Coahuayana, 14 en Apatzingán y 18 en Cualcomán. Son 69 centros educativos y 2 oficinas administrativas que están también en las escuelas. Y ahí nosotros estamos en los procesos de adjudicación, los procesos de licitación para hacer las asignaciones. Ya arrancamos, inclusive algunas ya fueron los fallos ya establecidos. Cabe señalar que los centros educativos fuera de la declaratoria de desastres serán atendidos a través de seguros contratados por la Secretaría de Educación del Estado. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, informó Yesenia Magaña. Muy bien, y sobre más temas educativos, nos vamos a enlazar con nuestra compañera Saraí Rangel, quien tuvo la oportunidad de acudir a esta entrega también de materiales que se dio por parte de la Secretaría de Educación en el Estado, allá en la tenencia de Capula, y que ya trae más detalles sobre todo lo que se abordó durante esta gira de trabajo de parte de esta instancia educativa. Muy buenas tardes, Saraí. Buenas tardes, Héctor. Un saludo también para Lucía. Pues sí, como ya lo comentaste, Morelia, Quiroga y Salvador Escalante fueron los primeros 3 municipios beneficiados en el estado con la entrega de material para mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura educativa. Este día, con una inversión cercana a los 8 millones de pesos, se distribuyeron 1.500 toneladas, casi 1.500 toneladas de cemento y mortero, además de otros materiales como tinacos, tubo galvanizado y malla ciclónica. De acuerdo con la titular de la Secretaría de Educación en el Estado, Gabriela Molina Aguilar, se trabaja desde un plan de visión a futuro en beneficio de las comunidades educativas en lo que más se requiere. Por eso, se llevó este apoyo, se centró en las escuelas de las comunidades como Capula, San Antonio Carupo, Itzícuaro, Iracio y algunas colonias de Morelia, donde se tiene como más necesidades, también comunidades, escuelas de Quiroga y Salvador Escalante. Comentar de que posterior a la entrega de esto, simbólica de estos apoyos, se platicó con Gabriela Molina Aguilar, quien reconoció que hay mucha carencia en la infraestructura educativa, y esto es por la falta de previsión y de mantenimiento que se ha dejado a la larga, y actualmente son 7,000 solicitudes de apoyo con las que tiene la Secretaría en trámite. Por lo pronto se estará dando apoyo a 1,000
a 1,000 escuelas, que serían el 10% de los centros educativos en el estado. Y bueno, se tiene también pues este presupuesto que dice que está limitado derivado de la reconstrucción de los planteles dañados por los sismos. Recordarás que son 120 millones de pesos para 86 obras de presupuesto bipartito entre la Federación y el Estado, con ejecución a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Héctor, mi reporte. Pues muy bien, ¿alguna otra apunte interesante que haya dado la secretaria? Porque pues también hay muchos temas en la mesa que ella le está tocando abordar en esta coyuntura. Sí, pues habló precisamente de cómo ha estado disminuyendo pues la tasa poblacional en la entidad, y esto tiene que ver, pues también afecta a lo que es la infraestructura educativa. Está señalando que en 15 años mucha de esta infraestructura educativa pues podría estar sobrada. Se le cuestionó respecto a las escuelas de palitos que existen en la entidad. Asegura que se trata pues de una mala planeación. Son escuelas que algunos gestores pues edifican, bueno, no edifican porque instalan con palitos, con lámina, claro, y que están muy cercanas a otras, un kinder enfrente de otro, o 3 primarias en la misma colonia, y entonces esto pues es una falta de planeación que claro afecta, y pues si estamos viendo una disminución en la natalidad, pues quiere decir que muchos de estos planteles a la larga pues estarían abandonados, por lo que pues no se están atendiendo, como se diría, de manera prioritaria, a pesar de las solicitudes de la comunidad, de maestros o de padres de familia que quieren que se edifiquen salones o se dignifiquen estas escuelas. Dice, pues más bien hay que como que hacer una planeación muy puntual. Claro. Y en ese sentido, pues la Secretaría de Educación está llevando a cabo un esquema de revisión de todas estas escuelas, acudiendo directamente a las comunidades. Comentar en ese sentido que en el mes de junio, se va a presentar una plataforma donde se van a subir todas estas solicitudes que hacen las comunidades educativas. Se va a estar actualizando los datos y se va a estar reportando los avances que tiene cada una de ellas, y también el presupuesto que se está ejecutando. Qué importante esta clase de reportes donde se notifica la clase de entregas que están haciendo en materia justamente de material y de construcción y de todas estas cosas, porque uno cuando habla de educación se imagina libros, libretas, lapiceros. La infraestructura es muy importante. Exactamente, pero no, a lo mejor no lo aterrizamos de manera general en infraestructura, entonces hay que reconocer también esta parte. Sí, también se habló en ese sentido del apoyo en útiles escolares. Apuntaron a la Escuela Venustiano Carranza, que fue sede de la entrega simbólica de este material ahí en la tenencia de Capula. Se apuntó para recibir apoyo de útiles escolares para el próximo ciclo escolar, y también pues se comprometió a que todas las escuelas del estado cuenten con internet. Muy bien, Sara, muchísimas gracias por este amplísimo reporte sobre las actividades que realizó el día de hoy la Secretaría de Educación aquí en la entidad, que, pues como hemos observado, no solamente es la cuestión de útiles escolares, sino que ahora también viene con el reforzamiento de la infraestructura, que es muy importante para que pues nuestros niños, nuestras niñas tengan, tengan pues una mejor infraestructura para recibir educación básica. Tal cual. Gracias, Sara, y muchísimas gracias por este reporte, nos estamos escuchando. Gracias a ustedes, Luis y Héctor, que tengan excelente tarde. Muy bien. Lucy, hemos llegado ya al final de esta emisión informativa de este día. Caluroso. Sí. Un poco. La verdad es que sí hizo bastante calor y le agradecemos que se haya quedado hasta el final de esta emisión informativa. El día de mañana tenemos otra cita, la última de la semana, para ya llegar a descansar a donde sea que vayas. Claro. Se amerita, de verdad que sí se siente ya la necesidad de esta Semana Santa. Pero bien, nos vamos y le deseamos un excelente provecho. Buena tarde. Hasta mañana.
tal? ¿Cómo están?